La conciliación laboral, una forma pacífica de solucionar las controversias. Yo soy Citlali Fernández, esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que en este capítulo presentará a Francisco Zamudio Arriola, conciliador laboral en el Poder Judicial de Michoacán. Hola Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola Citlali, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Francisco, muchas gracias. Francisco es un conciliador laboral que tiene 18 años de experiencia como mediador dentro del Poder Judicial, donde ha practicado, donde ha desarrollado todas sus aptitudes en materias laborales, civiles, familiares, penales, y pues que además también se encuentra certificado dentro de la conciliación laboral y que ahora está adscrito al Juzgado Segundo Laboral de Morelia y que pues finalmente viene para platicarnos sobre este tema tan importante de la conciliación laboral. Francisco, y para entrar en tema, ¿qué es la conciliación laboral? Sí, la conciliación laboral es un procedimiento en el cual participan trabajadores, empleadores, con la finalidad de resolver situaciones derivadas de una relación laboral. Para lograr esto, tienen la opción de acudir al centro local de conciliación o el centro federal. Va a depender de la competencia del asunto, va a depender de la naturaleza, ¿verdad? Del asunto que se trate, para decidir cuál de estos centros que acabo de mencionar son los que van a atender a las personas que viven alguna situación de despido injustificado, por ejemplo, que es lo más común que ocurre socialmente. Esto de la conciliación laboral no quiero dejar de mencionar que indudablemente abona a una cultura del diálogo, una cultura de la paz entre las personas. Es decir, que si bien es importante resolver una cuestión legal, pues todavía, a mi humilde opinión, considero que es importante contribuir al tejido social, a restaurar este tejido social. Se podría decir que ese es uno de los objetivos o finalidades de la conciliación. En efecto, una de las finalidades es esa, contribuir a la paz social, es brindarle a las partes también un espacio donde puedan los trabajadores, como dije, los empleadores, resolver sus asuntos de una manera imparcial, donde se sientan cómodos de hablar, que se sientan seguros y desde luego que puedan, mediante un convenio, resolver satisfactoriamente su asunto. En esta parte de la resolución de un convenio, entiendo que hay la conciliación prejudicial y la conciliación judicial. Acláranos qué corresponde a cada parte de estas que comento. Mira, la conciliación prejudicial establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 684, en la cual pues determina que las partes deben recurrir a los centros locales o federales, que ya había mencionado hace un momento, para resolver su asunto. Allá hacen su solicitud de manera personal, es decir, asistiendo al centro, o en su caso en línea. Una vez que hacen su solicitud, se procede inmediatamente a invitar o a citar al empleador. Una vez que acude, se lleva a cabo la audiencia de conciliación en el centro y las partes pueden resolver su asunto mediante un convenio. De no ser así, es decir, que no se llegue a ningún acuerdo en los centros, entonces viene la etapa intrajudicial. Le llamamos así porque el Poder Judicial del Estado tuvo a bien determinar la participación de los conciliadores laborales en el procedimiento que se lleva aquí en el tribunal. ¿De qué manera? Pues solamente auxiliando al juez laboral, que es la persona encargada por ley que lleva estos procedimientos conciliatorios. Por ejemplo, un empleador no llegó a un acuerdo con el trabajador sobre un asunto. ¿Qué requisitos
se tienen que llevar a cabo para aterrizar esta conciliación laboral en sede judicial? Si una vez que acudieron a un centro de conciliación no se llegó al acuerdo, el centro local de conciliación debe expedir la constancia correspondiente donde en efecto se haga constar que no se llegó a ningún acuerdo. Esta constancia debe acompañar a la demanda inicial. Inicia así el proceso y a partir de que esta demanda es admitida, que inicia el procedimiento laboral, es ahí entonces donde las partes, ya sea empleador, ya sea el trabajador, pueden solicitar la conciliación judicial. Francisco, ¿hay una etapa específica donde se pueda hacer esta solicitud? Como tal, la Ley Federal del Trabajo no marca un momento. Por el contrario, sí quiero comentar que pues, la conciliación es transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento del procedimiento, trabajador-empleador pueden acudir a nuestras oficinas, al juzgado, a solicitar la conciliación. Cuando se implementó esta reforma laboral, también seguramente escucharon que además de tribunales especiales o juzgados laborales, pues la conciliación es un eje importante. Por tanto, en cualquier momento se puede llevar a cabo, incluso agrego, en la ejecución. ¿Qué es la ejecución? Es cuando el convenio de conciliación no se ha cumplido y hay que tramitar un procedimiento ante el juzgado laboral para que ese convenio se cumpla en todos sus términos. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado cuando llegas a conciliar a las partes? Coméntanos algunos de los ejemplos que tengas, algunos asuntos que ya hayas llevado a cabo. Mira, los retos no terminan día a día. Iniciamos nosotros en octubre de 2022. A partir de ahí, iniciamos con la parte de la sensibilización. ¿Por qué razón? Porque era un cambio un tanto drástico. Y bueno, teníamos que informar también a las partes que llegaban a una conciliación, hasta cierto modo, tratar de convencer de que participaran en una conciliación. Hoy en día me es grato compartirle, ¿no?, a su público que en efecto un porcentaje alto de asuntos se está resolviendo mediante un convenio de conciliación. Y comentabas tú que el mayor número de asuntos por lo regular son despidos o reinstalaciones en el área de trabajo. Sí, mayormente tenemos el despido injustificado. En algunas otras escritos iniciales o demandas nos solicitan la reinstalación, pero finalmente hay otros trámites también, por ejemplo, la declaración de beneficiarios. Sí, que es uno de los trámites también que se llevan en los juzgados laborales. Oye, ¿cuál es esa declaración de beneficiarios? Sí, cuando ocurre, por ejemplo, el deceso de un familiar, a cualquiera nos puede suceder que fallezca un familiar que estaba en una relación de trabajo. Hay derechos, ¿verdad?, aún después del fallecimiento, que las personas tienen, tanto de seguridad social como prestaciones de ley, es decir, aguinaldo, ¿verdad?, vacaciones, una prima vacacional, entre otras. Cuando ocurre esto, los familiares pues solicitan al juzgado que determine qué familiares tienen derecho a ser efectivas o a cobrar esas prestaciones que estoy mencionando. Entre las que pueden ser también, por ejemplo, un seguro de vida. En efecto, Citlali, sí, claro que sí. Me atrevo a decir que el seguro de vida llega a ser una de las prestaciones pues más importantes, las que digamos más mueve a la tramitación de este tipo de juicios. Bien, pues sí, son diversos los temas que trabaja el juzgado en materia laboral.
o diversas las prestaciones a las que tienen derecho las personas trabajadoras. Coméntanos de estos despidos o reinstalaciones, ¿qué casos así prácticos te han sucedido? Sí, han sido un sinnúmero, ¿no? Y muy variados, pero por citar alguno, desde luego respetando la confidencialidad del caso. Sí. Por ejemplo, un empleado de panadería, ¿no? Caso concreto, llega un día a su trabajo, él considera que llega en el horario, ¿verdad? Para la jornada establecido, pero resulta que su patrón, el empleador, le dice: lo siento, estás despedido, no necesito ya de tus servicios. El trabajador simplemente pues se va, se retira de la fuente de trabajo. En ese supuesto, pues recurren primero, como había comentado hace un momento, al centro de conciliación. En ese caso, allá acudió el empleador. Estuvieron a muy corta distancia de llegar a un convenio, es decir, las propuestas económicas para cubrir sus prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. ¿Qué son las prestaciones de ley? Son las de ley Citlali en efecto. Y bueno, si no mal recuerdo, ahí también se comenta de los 3 meses famosos, ¿no? De que te deben de finiquitar. Además de esas prestaciones que acabamos de mencionar, sí, la indemnización constitucional, 90 días de salario. Ahí es necesario informar al público que esta prestación es cuando ya en juicio se demuestra que efectivamente el despido fue injustificado. Muy bien. Sí, de otro modo, pues no es procedente dicha prestación. ¿Cómo puede ser un despido injustificado? Si retomando el ejemplo de la panadería, esta persona fue al centro, no llegaron a un acuerdo, quedaron muy cerca de ese convenio. Posteriormente tuvo que recurrir a la demanda acá en el juzgado laboral, acompañada de la constancia, desde luego, de no conciliación. Aquí inmediatamente, una vez admitida la demanda, solicitó en este caso el trabajador la intervención de su servidor para una conciliación. Estuvimos platicando en la segunda reunión, fue cuando llegamos al convenio. A esta persona se le cubrieron sus prestaciones de ley, el aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, se le reconoció incluso una prima de antigüedad. ¿Qué es la prima de antigüedad? Pues bueno, nuestra Ley Federal del Trabajo establece que a los trabajadores por cada año trabajado le corresponden 12 días de salario. Aquí es importante también mencionar que la misma ley señala que el trabajador tuvo que haber cumplido 15 años de antigüedad para acceder a esta prestación. No obstante, esto es una de las bondades de la conciliación laboral. Las partes llevaron a la mesa ese tema de la antigüedad. Sí. Y por tanto, ¿verdad? Si las partes estaban conviniendo esta situación, esta prestación, la misma no es contraria a derecho, porque la tenemos debidamente establecida en nuestra Ley Federal del Trabajo. Además, ¿verdad? Que ya estaban cubiertas las demás prestaciones de ley en el propio convenio, se procedió a realizar el documento en esos términos, considerando incluso, les comparto, una parte como gratificación todavía a favor de la parte trabajadora. ¿Y tú consideras que por ese motivo aquí sí quiso conciliar el trabajador? Por la forma en que aterrizaron estos puntos que para el trabajador eran importantes. Sí, mira, Citlali, ha sido un fenómeno muy importante ver la respuesta de los usuarios de la conciliación laboral. A boca de los mismos usuarios hemos podido escuchar gratamente cuando mencionan que la institución les brinda seguridad, que las personas sienten que los convenios firmados aquí se van a cumplir.
que la cantidad, por ejemplo, que se está acordando o se está firmando en un documento, pues no solo es la más justa, sino es la equitativa, porque muchas veces se piensa que la justicia laboral pudiera tender al lado del empleador o al lado del trabajador. Esto no ha ocurrido y lo hemos podido constatar precisamente a voz de los propios usuarios de la conciliación laboral. ¿Esta conciliación se hace en presencia de la juez o del juez? En algunas ocasiones, ahora, al inicio de esta reforma laboral, estuvieron presentes los jueces en todas las conciliaciones, por lo menos durante 3-4 meses. Posteriormente, avanzó el proceso laboral, se empezaron a señalar las audiencias preliminares, las audiencias de juicio. Esto trajo consigo que los jueces pues tuvieran que estar en audiencia. Hoy ya están en muchas audiencias de ese tipo y bueno, a tu servidor le corresponde estar atendiendo la mayoría de estas conciliaciones. Así es, nos comentabas como auxiliares de la labor de las jueces y de las juezas y de los jueces. Retomando sobre el valor del cumplimiento de los convenios, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, un incumplimiento? Un incumplimiento de un convenio. Partimos que aunque el convenio es pues una expresión de la voluntad, es la voluntad propia de las partes, pero que este convenio fue realizado ante el Poder Judicial del Estado, ante un juez laboral. Esto no solo da la certeza legal, sino una vez que el juez lo revisa de manera exhaustiva, ¿verdad? Totalmente en su forma, pero también en el fondo, es decir, que no haya alguna renuncia de algún derecho. Este convenio tiene el reconocimiento de la ley como si fuera una sentencia. ¿Qué quiere decir ello? Que tendrá este convenio que cumplirse en todas sus partes, ¿sí? Por los que ahí intervinieron. Entonces, esa es una forma de decir que tiene una eficacia legal de que debe cumplirse. Sí, definitivamente, Citlali. Mira, y la eficacia estriba en, pues primero la satisfacción de las partes, como había referido. Como punto número 2, pues que se pueden resolver de manera pronta también las controversias laborales. Ese es un tema muy importante porque los asuntos que se han resuelto hasta la fecha mediante un convenio, te comento que no han transcurrido, yo creo, ni siquiera un mes contado a partir de que la demanda fue admitida a la fecha de celebración del convenio. Eso es muy satisfactorio para las partes. Si a ello, Citlali, le podemos aunar, le podemos agregar que pues también las instituciones que nos dedicamos a esta tarea del derecho laboral, tenemos beneficios en el recurso, por ejemplo, humano, ¿verdad? El material, porque desde luego al resolverse de manera pronta los asuntos, pues bueno, sí se puede dedicar los que trabajamos en esto a los asuntos que verdaderamente sí se vuelven más contenciosos, es decir, que requieren agotar todo un procedimiento legal. Pues esto quiere decir que hay una conciliación efectiva en los asuntos que ustedes concilian, que hay una seguridad y como tú bien dices, pues son asuntos que tienen una relevancia jurídica que obliga a las partes por resultar de una voluntad de las personas involucradas y que también pues reflejan la capacitación que ustedes como conciliadores laborales han tenido en una formación académica pues estricta para ahora proporcionar este servicio a las personas justiciables dentro del Poder Judicial. Sí, Citlali, mira, esto que refieres es muy importante, que tiene que ver con la profesionalización, con la capacitación, ¿verdad?, de todos los operadores del derecho, de la justicia laboral.
indudablemente será importante que el conciliador laboral sea una persona, ¿verdad?, que cuente con estas características para que se logre esa eficacia, ¿verdad?, de un procedimiento laboral, para que las partes puedan resolver su asunto de manera pacífica, ¿verdad?, de manera ordenada, segura, imparcial, neutral, todos estos principios de la conciliación en general. Y ya sea de manera prejudicial o manera aquí intrajudicial, pues siempre las partes cuenten con ese espacio. Así es, Francisco. Está dentro de esta parte de la capacitación una certificación que tienen los conciliadores laborales. Coméntanos de esta certificación, que la verdad yo quiero resaltarla porque es muy importante. Concluimos el proceso de certificación. Cabe mencionar que dentro de ellos, no solo en los jueces laborales, en los conciliadores laborales, los secretarios, instructores, ¿verdad?, en sus categorías A, B, que establece aquí nuestro organigrama, participamos en esta certificación. ¿Esta certificación en qué consiste? Bueno, pienso hoy que nos brindó de las herramientas, por un lado, para abordar de manera adecuada un conflicto, conocer los tipos de conflictos, identificar de qué manera sí es la más idónea para abordar cada uno de ellos, pero también nos brinda con las herramientas para la expresión, no solo oral, Citlali, corporal, porque nos decía un maestro que las personas comunicamos, ¿verdad?, en mayor cantidad con expresiones del cuerpo, con movimientos corporales. Claro. Esto pues son herramientas muy importantes que aprendimos de esta certificación y que bueno, quedan ahora sí a disposición de todos los usuarios. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos en este episodio de la conciliación laboral. ¿Algún mensaje de cierre que quieras darnos? Desde luego que sí. Invitar a todas las personas que ven este espacio informativo del Poder Judicial para que difundamos esta información, que cada vez más personas puedan estar enterados de que pueden acudir, ya sea primeramente a un centro de conciliación a tratar un asunto laboral o después acá al juzgado laboral. Que estamos en Morelia, en Uruapan y en Zamora. Sí, en efecto, Citlali. Sí. Y sabes, con todo esto, el compromiso es pues una justicia cercana a la gente, una justicia pues gratuita, ¿verdad?, eficaz, que les brinde a las partes pues esa posibilidad de resolver de manera pacífica sus asuntos, pero sobre todo con estricto apego no solo a los principios que rigen la justicia laboral, sino también a todos estos derechos humanos que a la fecha pues conocemos, ¿no? Y que es importante resaltar en este momento. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden vernos a través de Facebook y dejarnos sus comentarios, así también como en la página oficial de YouTube, y nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.